mismo. No. Por internet, ¿no? ¿Estoy saliendo por internet? Ahora, bueno, por internet, por streaming, por esa cámara fija que después se quedará en un YouTube Ay, durante las 5 horas que ayer me cansé de ver ahí, una y otra vez. Ahí, si lo pones rápido es como... chuc, 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 chuc. Bueno, aquí Ah, y las allí. dos, vale. O sea, tenemos Tres. Vale. tres cámaras y el El sonido micrófono. que nos Bueno, graba. a ver. Ahí... Ahí tienes una presentación. Sí. Vale, empezamos por ahí. No, empezamos por aquí. Este es Vale. el título de la presentación. Bueno, yo te presento dado también. que... Sí, preséntame. ¿Vale? Sí. Venga, va. Me iba a presentar yo digo yo, también. ¿eh? Sí. Para algo también. Javier Romo, jefe de... No, bueno, jefe, responsable de calidad. Tú eres jefe. Y con esta actitud eres jefe. Medio marino. Medio marino, responsable de medio marino. Responsable, bueno, el responsable es el jefe. Punto. Eh, De medio marino. Bueno. Después te preguntaré alguna cosa, pero ya veo que quieres empezar. O sea, que no, la vamos verdad es que voy a improvisar bastante. Vamos a por la biodiversidad. ¿Te apoyas en la presentación? Me voy a apoyar parcialmente. Vale, pues yo me quedo a un lado y empiezas, Venga. le das y yo a lo mejor te interrumpo con toda elegancia, pero te interrumpo. Puedes interrumpirme tú o cualquier persona que haya aquí. Por supuesto. Esta es la primera presentación o primera charla que hago sobre biodiversidad. Venga. Con lo cual vamos a improvisar un poquito. Yo he preparado, como soy así, cuando me dijeron media hora, preparar una presentación en media hora, pues dije, ya está, haré una definición, una descripción física, el inventario de especies, qué amenazas y qué trabajos estamos desarrollando. Me lo voy a saltar porque son las 4:15, tengo 15 minutos para acabar el tema, son 32 transparencias, con lo cual voy a ir a lo que más va a llamar la atención, que viene a ser, como veis, muchas listas, muchas no sé cuánto. Nos perdemos. Aquí. Nos perdemos muchísimas cosas, pero... No, consideras luego vamos que para esto- atrás. Ok. Cuando me encargaron la charla, lo que me puse a trabajar es a recuperar trabajos que ya llevábamos un tiempo, que llevamos trabajando desde hace, por ejemplo, los bioindicadores del vento lo llevamos trabajando desde 1998 de forma consecutiva, pero hay algunos trabajos que solo hemos hecho 1 o 2 años, ¿no? Y recuperar estos datos, meterlos en unas listas de Excel, ubicarlos en mapas, me ha costado un poquito, no he llegado a acabarlo del todo, pero la sorpresa fue cuando sumé las listas y salen más de 400 especies marinas en el puerto de Barcelona. 400, a cualquier persona que no conozca un poco o que tenga ciertas dudas, hay que justificárselas. Hay que justificar de dónde vienen. ¿Son muchas? ¿Son pocas? Como buen biólogo os puedo decir que no lo sé. No sé si son muchas o son pocas, pero estoy convencido de que si miráramos por Forum o en el Prat, pues igual no salían 400, pero saldrían 600 u 800. 400 especies en un entorno artificial en el puerto, a mí me parecen muchas, pero quizás en una zona un poco más natural o sin tanta presión humana, pues habrá 600, 800. No conozco ningún trabajo en el cual se pueda llegar a este número, con lo cual parece ser que somos los primeros que estamos haciendo una evaluación global y general del medio marino, contando pues, las especies que viven en el fondo marino, de sustrato blando. Tenemos hasta 165 especies. Tenemos unas 84 especies en sustrato duro, como mínimo, porque yo solo cogí el informe del último año, el último año que era 2010, que lo dejamos de hacer. En el dominio pelágico pues tenemos 40 especies de peces. De plancton tenemos hasta 56 de dinoflageladas, 42 de diatomeas, etcétera, etcétera. Tenemos un montón de especies. Es un inventario muy exhaustivo y con mucho cariño y mucho tiempo y mucho dinero invertido. Pero vamos, nada que ver con los 90 millones para traer la electricidad a los muelles. Nada que ver. De hecho, con una milésima parte de eso podía seguir yo trabajando con esos estudios. Esto es lo que más choca, pero también os voy a decir algo y por eso vaya aquí atrás, que es con la transparencia que yo empezaba, que es esta. Aquí hay alguna bióloga que está riendo.
y está sonriendo. Este señor es Ramón Margalef. Este es bueno, aparte de que es el científico más importante que yo haya conocido, casi es el científico más importante catalán que haya habido nunca. Y este señor se dedicó a, entre otras cosas, iba con su barco, un barco del entonces Instituto de Investigaciones Pesqueras, por el Mediterráneo, iba cogiendo agua, iba midiendo la cantidad de especies de fitoplancton que había. Fitoplancton es especies de plancton que hacen la producción primaria, que son como plantas, ¿eh? No son plantas, pero tienen clorofila y pueden fijar CO2 de la atmósfera y pasarlo a ser pues, glucosas y parte integrante de su cuerpo. Bueno, pues este señor lo que fue es empezó a desarrollar la ecología, o la ecología marina en su caso, de una forma matemática. Es una ciencia la ecología marina es una ciencia. Y empezó a jugar con los números y a incluir la teoría de la información, que ahora está tan de moda en tantos campos como la astrofísica o los sistemas de información, etc. Pues este señor ya lo estaba haciendo en los años 60. Y puso alguna serie de diferenciaciones. No son exactamente las que puso él, pero era para que cupieran junto a la foto de la transparencia. Pero vamos, básicamente es que la diversidad es una propiedad esencial de la estructura, dinamismo y evolución de las comunidades naturales o de los ecosistemas. Y yo venía a explicar desde aquí hacia adelante cuál es el ecosistema que tenemos en el puerto. Lo haré muy rápidamente. Todos conocemos el puerto de Barcelona, tiene prácticamente 10 kilómetros de fachada litoral y unos 6 kilómetros de profundidad en las masas de agua. Bueno, tiene una serie de características físicas, como por ejemplo las corrientes, no tienen unas corrientes muy altas, son oscilando los 20-25 centímetros por segundo, pero fijaos, no se ve muy bien aquí. Este es el puerto y estas son las corrientes que podemos modelizar o medir fuera y dentro. Fijaos que las corrientes, una de las cosas que cuando yo empecé a trabajar en el mundo marino, más me decían es que las corrientes costeras siempre van de noreste a suroeste. Y no es verdad. No es verdad. Aquí no se aprecia bien las flechitas en esta pantalla de LEDs, pero lo que sí pudierais verlo en digital, veríais como hay en esta zona roja las corrientes están yendo hacia acá y en esta zona amarilla y verdosa están yendo hacia el norte. Hay un comportamiento, podemos hablar de comportamiento medio, hablemos de comportamiento medio, pero en realidad hay bastante variabilidad. Y esta variabilidad afecta a la circulación interior portuaria. El oleaje, no hay olas muy grandes, son relativamente pequeñas. El 83% de los registros de las olas de la boya del puerto son inferiores a 1 metro. La marea es muy pequeñita, una carrera de 20 centímetros. Eso significa que los ecosistemas marinos que están en el infralitoral, el mesolitoral, son muy estrechitos, no tendrán mucha importancia. Temperaturas, bueno, el promedio, el máximo es en agosto y el mínimo es en febrero. La salinidad, es curioso, lo de la salinidad es interesante porque va en función de no solo de las lluvias que tengamos ese año, en ese tiempo, sino también de la escorrentía que llega de la ciudad en forma de escorrentía pura y dura o de descargas del sistema unitario. Pero estamos hablando de casi 8 millones de metros cúbicos al año aportados de agua dulce que llega al puerto, con lo cual las aguas del puerto interiores comparadas con las exteriores son menos saladas. O dicho de otra forma, son más ligeras. Con lo cual, el intercambio de las aguas portuarias va por debajo, entra el agua marina por la bocana y sale la agua portuaria por superficie. Eso es importante cuando intentamos entender qué narices está pasando, qué caracoles está pasando con la biodiversidad. Una vez ya tenemos un poco fijado, podemos dividir un poco el puerto en diferentes zonas en función de dos características, si mayor o menor perturbación o mayor o menor renovación. Evidentemente, donde hay mayor renovación son las aguas abiertas y donde hay menor renovación y mayor perturbación son dentro de las dársenas. Este es un esquema sobre la biocenosis, ¿no? Cómo funcionan los nutrientes, tal, pero como apenas se ve,
o no sé si vosotros lo veis, pero bueno, voy a pasar a esta siguiente, que es un poco más clarita. Esta es cómo funciona un poco el ecosistema. Tenemos aportes de materia orgánica viniendo del sistema unitario, de las descargas del sistema de saneamiento, o también, me puede pasar, como esta mañana, por eso he llegado tarde, por descargas de buques. Se vierte materia orgánica. La materia orgánica es como la gasolina de un motor. Si viertes mucha materia orgánica en el ecosistema, es como si estuvieras echando mucha gasolina en el cilindro de un motor y se ahoga. Hay que echar la justa. ¿Qué pasa con la materia orgánica? Pues puede estar en particulitas, que la mayor parte se depositan, o materia orgánica disuelta. De todas formas, las bacterias actúan, bacterias que están en el mar, y empiezan a hacer ya pues, todos los nutrientes inorgánicos derivados, pues los nitratos, nitritos, los fosfatos, y esto alimenta al fitoplancton. Alimentando al fitoplancton, al zooplancton a los animales, todos respiran, todos emiten CO2, todos consumen oxígeno, hay un proceso de difusión del oxígeno de la atmósfera, pero básicamente lo que quería decir es que si tú pones mucha materia orgánica, al final acabarás con mucha materia orgánica en los sedimentos, alimentarás la máquina del fitoplancton, que también se muere y se deposita y cae en los sedimentos. Habrá demasiada materia orgánica en los sedimentos. Pues esto es lo que un poco es así como funciona. Por ejemplo, ahora es cuando yo empiezo a pasar datos y listas de especies que yo la verdad es que no estoy viendo nada de nada. No sé si se ve desde aquí. Cuanto más te alejes de la pantalla se verá un poquito mejor. Bueno, es igual, como tampoco me la sé. Pero sí que podemos decir el número de especies que te encontramos en las aguas abiertas y en las aguas abrigadas. En las aguas abiertas tenemos 118 especies de fitoplancton y en las aguas abrigadas 109. No se ve muy bien, pero hay una diferencia entre unas poblaciones de especies en aguas abrigadas y en aguas abiertas. No lo voy a explicar, pero ya dijo, esto es el mandala de Margalef, el que he hablado antes, el científico, el mandala de Margalef, donde explicaba qué poblaciones se verían favorecidas de fitoplancton en función de la agitación a los nutrientes. Y nosotros lo vemos en el puerto. Estos son datos reales del puerto, en el cual durante unos años estuvimos midiendo las especies y las células que había y nos encontrábamos que dentro del puerto se favorecían las especies de un grupo que se llama dinoflageladas, porque las aguas del puerto están más tranquilas y estas especies de dinoflageladas tienen su propio motor. Tienen unos flagelos que pueden moverse y pueden moverse por la columna del agua. Eso significa que pueden ir cuando quieran a buscar el sol o los nutrientes o lo que les apetezca. En cambio, las diatomeas son como unas cajitas muy bonitas, llenas de puntitos, así, pero son de silicato, las cajitas. Y esas cajitas tienen poca movilidad y dependen de la turbulencia. Se ven favorecidas cuando estamos en aguas abiertas y no tanto en aguas abrigadas. Bueno, pues esto se explica aquí y ya lo explicaba Margalef en su mandala. Algunas fotos, no voy a entrar. El zooplancton también, hemos medido zooplancton. Lo que pasa es que el problema del zooplancton es que es difícil saber a qué especie estamos mirando. Sobre todo porque lo que vemos son las pequeñas larvas, los nauplios y todas estas cosas. Hasta que este bicho no crece no sabemos lo que es. Y no tenemos tiempo. Hemos hablado del fitoplancton, pero los bichitos que viven en el fondo sedimentario del puerto también nos explican cómo se comporta y cuál es la presión que tenemos sobre el puerto. Pero básicamente deciros, por ejemplo, que en aguas abrigadas dominan los que son los gusanos, los poliquetos. En cambio, en las aguas abiertas dominan otro tipo, como serían los gasterópodos y los bivalvos. Aquí lo tenéis, eso lo hemos medido nosotros aquí en el puerto de Barcelona. Algunos bichitos, fotos. Y esto es lo que os decía sobre la materia orgánica y el motor que se puede ahogar. Que tengamos demasiada materia orgánica, se haya demasiado fitoplancton y haya demasiada deposición de la materia orgánica. Cuando miramos el bentos, los bichos que viven aquí, encontramos que hay una relación matemática, casi matemática, sobre
cuánta materia orgánica hay en el sedimento, cuántas especies encontraremos. Si tenemos mucha materia orgánica, encontraremos pocas especies. Si tenemos menos materia orgánica, encontraremos más. El puerto se encuentra por aquí, no vamos a engañar. También hemos mirado el ventos que se encuentra sobre los muelles. Aquí no se ve nada con la pantalla, pero creedme, os juro, que hay una zonificación por profundidades de especies. Algunas fotos, por ejemplo, las gorgonias, espirógrafos, esto es una ascidia. Una cosa que es muy bonita, y lo pongo solo como detalle, es que hay muchos heterobranquios o nudibranquios en el puerto. Bueno, muchos. Hay bastantes especies, muchas más de las que cualquier persona, cualquier biólogo podría decir sin haber hecho ningún estudio. Pero no lo veis, pero tenemos la fravelina, son como babosas, como caracoles sin concha, pero con estos colores tan bonitos, ¿no? Esta rosa es la fravelina, la felimare picta es amarilla y blanca, la diadora, papilata, y ya no me acuerdo cuál es esta, ya no la veo. Bueno, esto es muy chulo y además ha aparecido en un paper de la Institución Catalana de Historia Natural. Peces, 40 especies de peces, ya lo hemos comentado antes. ¿Son muchas? ¿Son pocas? Bueno, la verdad es que son especies que tienen que tener cierta resistencia a la perturbación. Pero dices, ¿pero cuántas son? Resulta que el Ayuntamiento de Barcelona ha hecho el Atlas de Biodiversidad y podemos comprobar el número de especies que hay por playa. Y si nosotros tenemos 40, estas son las que tienen ellos o han detectado en las playas de Barcelona. Bueno, no estamos en el máximo, pero no estamos en el mínimo. Tenemos un buen número, ¿no?, en relación con los peces en zonas teóricamente menos perturbadas. Y esta es la transparencia con la que he empezado. Las 400, no sé si os he llegado a convencer. Explicaros cuáles son las amenazas a la biodiversidad marina, como la del cambio climático, con, por ejemplo, el problema que las gorgonias que hemos visto en el puerto y que luego veremos, se están muriendo debido a que se ha sobrepasado el límite, el umbral de tolerancia de temperatura de ellos. Aquí hay algunos gráficos, aquí hay una mosca que me está molestando bastante. Las especies invasoras, muy importante y muy interesante en los puertos, es una de las cosas que deberíamos de poner el foco. En estas dos noticias estamos hablando de una alga japonesa que se llama la Ruberopteryx o camulata, no me acuerdo. Bueno, es una... Eso es, ¿dónde lo has visto? Ah, desde ahí se ve. Bueno, yo no veo nada, yo lo veo puntitos de luces. Pues este alga que ha llegado teóricamente, o parece ser, yo no lo sé, pero por agua de lastre de un buque, está causando unos perjuicios enormes en el sur de España, en Algeciras, ha pasado al Mediterráneo, en Málaga, pero enormes. No se puede ir a la playa, no se puede pescar, todo es un gran arrumazón de algas en la costa. Estos son unos datos que saqué de un paper de este año en el cual habla sobre el número de introducciones, ¿no? Los moluscos, especies, introducciones de especies invasoras en el este. Podemos ver, no se aprecia aquí, pero la parte principal, el queso más grande, es el azul, que son todas las especies detectadas hasta 2010, desde el tiempo que sea. Las amarillas o naranjas son desde 2011 hasta 2019 y solo en 2 años estamos ya cerca del 10-15%. En 2 años. El problema de la invasión de especies es un problema que va más. Y los puertos tenemos mucho que hacer. ¿Qué podemos hacer en los puertos? Y aquí vamos ya para acabar. Por ejemplo, podemos favorecer al máximo en nuestras infraestructuras la biodiversidad marina. ¿Cómo hacerlo? Por ejemplo, nosotros hemos instalado este mes de julio 8 placas en 4 puntos del puerto de un sistema que se llama BioBosting System, de Ocean Ecostructures, que creo que os han comentado esta mañana o alguien ha hablado. Ayer estuvieron con nosotros. ¿Sí? Pues hemos puesto 8 placas. Se basan en unas estructuras, unos soportes favorables a la vida, o sea, que favorezcan la mayor diversidad de organismos que se puedan incluir. Por ejemplo, estas son unas
jaulas metálicas, pero están todas forradas de carbonato cálcico para favorecer la adhesión de los organismos. Se llena de mejillones muertos, no sé si los compran en restaurantes de las paellas o algo así, no sé dónde los harán, pero sacos y sacos. Y eso genera una serie de espacios muy interesantes, muy importantes y naturales para que los alevines de los organismos marinos puedan vivir por allí y puedan crecer. Eso es algo similar, pero un poco más cerrado. Precisamente hay unos que están instalados justo al acabar la rambla, la rambla de mar. Y está pendiente que hemos de colocar unos plafones para informar y a mí me gustaría colocar unas cámaras para ver cómo se va viendo el desarrollo de la vida, etcétera. ¿Qué más podemos hacer? El control de operativas de descargas de agua de lastre. El agua de lastre es una cosa que usan los buques para mantener la estabilidad en muchas cosas. Por ejemplo, el vertido de esta mañana venía por agua de lastre. Cuando cargan combustible, cuando consumen combustible, cuando cargan agua potable, cuando mueven mercancías, todo hay movimiento de agua de lastre y se puede verter gran cantidad y gran volumen. Bueno, pues hay un convenio internacional en los cuales no se puede verter al puerto si no tienes un tratamiento del agua de lastre, un tratamiento muy específico en el cual no puede haber más de 10 organismos viables de 50 micrómetros, micrómetros por metro cúbico. Por metro cúbico. Si cogiéramos un litro de muestra para analizar y a ver si eso... estadísticamente no cogeríamos ningún organismo, no sabríamos si cumplen o no. Tenemos que coger un metro cúbico. Otra cosa que hasta ahora estábamos controlando para evitar que haya una introducción de especies que no nos gustaría que lo hubiera es la limpieza de los cascos de buque. ¿Qué ocurre a los buques? Que están en el agua no es solo H2O, es H2O, sales, virus, organismos, mucosas, proteínas, hay de todo en el agua de mar. Entonces, que al cabo de un tiempo, un casco, la parte sumergida de un casco, empieza a tener una serie de organismos, de capa viva que va creciendo, lo que se llama el fouling. Ya se ponen pinturas específicas para que no se vaya adhiriendo el fouling a los barcos, a los cascos de los barcos, pero lo que sí es que al final, si lo deja mucho tiempo, al final queda un verdín. Y eso reduce la eficacia del transporte, del movimiento del buque, en un porcentaje bastante alto, un 10 o un 15%. Un casco de buque que no esté limpio puede emitir mucho más que uno que esté limpio. Con lo cual nos vemos en la tesitura de prohibir una operativa que puede tener algún riesgo, pero claro, esta operativa, si no lo hacen, los barcos van a emitir más. Estamos desarrollando un sistema de evaluación de riesgos del sistema y además con obligación de hacer ciertos procedimientos de limpieza, como son uso de robots submarinos, cepillos específicos con una serie de bombeo. Aquí debajo del casco hay un robot que está limpiando el casco, está bombeando y llega mediante esta manguera todo lo que va sacando, llega a una zona donde se decanta, se filtra, pasa por otro filtro y se vierte a mar. Estamos probándolo, no, igual puede que esto sea definitivo o haya que endurecerlo o hacerlo más suave. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a hacer una serie de estudios basados en PCRs para con una sola muestra de agua, ya sea de agua de lastre o agua del medio marino, se pueda determinar por técnicas de ADN si hay o no hay especies invasoras. Eso sí que es siglo XXI. Con PCRs, además PCRs portátiles. Tomas la muestra, lo metes allí, la máquina hace los PCRs, saca cuáles son las codificaciones de ADN, las compara en su memoria con una base de datos y te dice, usted tiene presencia de tal especie. Esto lo vamos a empezar bueno, ya hemos hablado, íbamos a empezar en octubre, se ha retrasado a enero, pero bueno, con la Universidad de Oviedo. Y, por ejemplo, otra cosa muy chula que vamos a retrasar por motivos que ahora explicaré, pero es el cultivo de gorgonias. La gorgonia no es una planta, no se cultiva, que lo sepáis, es un animalito que vive allí, tiene sus cosas. Pero se le llama cultivo de gorgonias porque esto es una pecera que está en el ICM, es una iniciativa de Josep Maria Gili, que estamos intentando sacar adelante,
donde se plantan, se cogen pequeños brotes o pequeñas ramas de gorgonia sobre una pequeña base de piedra o de cemento o algo así. Esto, con un pegamento especial desde una barca, se puede llegar, se tira, por ejemplo, llega hasta aquí donde hay un dique sumergido, se tira, va al fondo, se queda ahí fijado y ahí quedaría fijado para que vaya creciendo, y así desarrollar todas las gorgonias. Es un proyecto que a mí me hace mucha ilusión y que es relativamente muy sencillo. Lo único que, como toda esta zona va a estar en obras, no vayamos allá a plantar gorgonias para que luego una barcaza nos tire las rocas y nos las mate. Vamos a esperar a que acaben las obras, pero esto es una de las cosas que queremos poner en marcha. Y otra cosa súper chula, la Xarxa Catalana de Marcatge y Seguiment de Fauna Acuática. Pues se trata de que los pescadores deportivos de caña, no pescadores profesionales, vayan a algún lado del puerto, que aquí tenemos una zona reservada para ellos, cojan, pesquen los peces que sean, los saquen del agua, unos biólogos los duermen, les operan, les ponen un transmisor dentro del cuerpo, les cierran y los dejan otra vez en el mar. Y en el puerto se colocarán varios puntos, varios micrófonos, se colocarán, si todo va bien, ya están colocados en algunos puertos y en algunas zonas de Cataluña, pero algunos micrófonos para que vayan detectando cuando van entrando y saliendo los peces. Y de esta forma puedes ver qué especies o qué poblaciones usan el puerto como refugio, entran solo a comer o no entran nunca porque están siempre fuera en el rompeolas, o etcétera, etcétera. Bueno, yo he visto algunas de las películas que nos han, de los JPG que nos han hecho y nos han enviado de otros sitios y es espectacular, espectacular. Como puedes ver cómo se van moviendo los peces a lo largo del día y de la noche y hay un grupo de peces azules que se van dentro del puerto a dormir y cuando son las 6 de la mañana vuelven a salir. Bueno, pues esto es una de las cosas más chulas que podemos hacer. Y ya está, me he pasado mucho de tiempo, 8 minutos. Muy bien. Lo siento, quería hacerlo más rápido, pero... Bravo. Y eres jefe, como Ana, como Xavier, que nos han hecho clases magistrales aquí. Te quería preguntar una cosa. Cuando se abrió la Bocana Nueva, esta lámina de agua mejoró, evidentemente. No te voy a decir que me encanta la pregunta. Bueno. Pues te diré una cosa. Lo hemos medido y hemos visto que la abertura de la Bocana ha tenido mejoras sobre el ecosistema marino de esta zona y de la zona que está en el muelle de depósito. Y te diré por qué. La renovación que había de las aguas de esta zona, o sea, la distancia que había de esta zona hasta la antigua Bocana eran 5 kilómetros. 5 kilómetros. Entonces, las aguas de esta zona tardaban mucho más tiempo en renovarse. Es importante el concepto de renovación para ver si tiene mucha presión. Si tiene mucha presión, pues necesita más renovación. Bueno, pues esta zona de aquí tardaba 17 días en renovarse las aguas, de promedio, estándar. Una vez abierta la Bocana, estamos hablando de 6-7 días. Esto hemos reducido mucho más allá de la mitad, casi una tercera parte, el tiempo de renovación de las aguas de las zonas más interiores del puerto, con lo cual ha producido una espectacular mejora. Si os asomáis a las escaleras que hay aquí en las golondrinas, en las escaleras reales, solo hay unas escaleras reales en el puerto y son esas, porque ahí bajaba la reina Isabel II. Pues si asomáis, veréis un montón de palitos que salen así perpendiculares al muelle, que son espirógrafos, son poliquetos que viven allí dentro de un tubo y cuando salen se abren y abren un abanico para ir captando su comida. Pues eso está allí, eso antes era impensable. O sea, la abertura de la Bocana Norte ha tenido una gran y positiva influencia sobre las aguas más interiores. O sea, que los nadadores, cuando hacían la travesía del puerto antes de la Bocana en esta zona... Lo recuerdo. O sea, que nadaban por aguas de peor calidad, Lo recuerdo. ¿no? Bueno, pero solo decir que en estas aguas se han celebrado 2 mundiales de natación de aguas abiertas, en 2003 y 2013. O sea que... Y esta gente, te aseguro que son muy serios y para no meter a sus nadadores internacionales en aguas que no estén bien, no lo hacen. Pues muchas gracias, Nada. Javier. Moltes gràcies a tots. Seguim demà a partir de les 10 del matí. Perdón, Javier, ¿añadir algo más? Sí, quería dedicar esta charla a Donald, que me ha aguantado con tanto. más paciencia que un santo. Yo creo que todos nos debemos a Donald estos días. Ya es lo que quería. Muchas gracias.